4 mecánicos fallaron con el motor de la millonaria. El pobre mecánico lo resolvió. El sol de julio caía implacable sobre el taller mecánico Los Hernández, en la colonia industrial de Guadalajara, Jalisco. Roberto Morales limpiaba sus manos con un trapo sucio de aceite mientras observaba el Chevrolet Aveo 2015 que acababa de terminar de reparar. A sus 38 años, Roberto había dedicado más de 20 años de su vida a entender motores, sistemas eléctricos y cada componente que hacía funcionar un automóvil. Sus manos callosas contaban la historia de miles de reparaciones, diagnósticos complejos y noches sin dormir, estudiando manuales técnicos para mantenerse actualizado en un oficio que amaba profundamente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había trabajado durante 12 años en uno de los talleres más prestigiosos de Guadalajara, el Taller Continental, donde se atendían vehículos de lujo y clientes de alto poder adquisitivo. Allí se había ganado la reputación de ser el mejor diagnosticador de la ciudad, capaz de identificar problemas que dejaban perplejos a otros mecánicos con años de experiencia. Sin embargo, 6 meses atrás, el taller había cerrado sus puertas de manera abrupta cuando el dueño, don Armando Castillo, falleció repentinamente y sus herederos decidieron vender el negocio a una cadena corporativa que trajo su propio equipo de trabajo. Roberto, junto con otros 5 mecánicos veteranos, se encontró súbitamente sin empleo. Intentó conseguir trabajo en otros talleres de la ciudad, pero la situación económica complicada del país había reducido dramáticamente las oportunidades. Los talleres establecidos ya tenían sus equipos completos, y los nuevos negocios preferían contratar mecánicos jóvenes con salarios más bajos. A sus 38 años, Roberto se encontraba en esa zona incómoda donde era considerado demasiado experimentado y costoso para algunos empleadores, pero no lo suficientemente joven para otros que buscaban moldear a sus empleados desde cero. Sin opciones inmediatas, Roberto había aceptado trabajar en el pequeño taller de su primo Javier Hernández, ubicado en una zona menos próspera de Guadalajara. El negocio era modesto, especializado en reparaciones básicas para vehículos económicos. El equipo era limitado, las herramientas escasas y los clientes pagaban poco por servicios rápidos. Era un mundo completamente diferente al que Roberto estaba acostumbrado, pero necesitaba mantener a su familia. Su esposa Patricia trabajaba como empleada doméstica, y entre ambos apenas lograban cubrir los gastos de su pequeña casa rentada y la educación de sus 2 hijos, Daniela de 12 años y Miguel de 9. A pesar de las circunstancias difíciles, Roberto nunca perdió su pasión por la mecánica ni su compromiso con la excelencia. Mientras otros mecánicos del taller hacían reparaciones rápidas para maximizar ganancias, Roberto seguía tomándose el tiempo necesario para diagnosticar correctamente cada problema y explicar detalladamente a los clientes qué necesitaban sus vehículos. Esta ética de trabajo ocasionalmente causaba fricciones con su primo Javier, quien le recordaba constantemente que el tiempo es dinero y que necesitaban ser más eficientes. Aquella tarde de julio, mientras Roberto terminaba de revisar el nivel de aceite del Aveo que acababa de reparar, escuchó el sonido inconfundible de un motor de alta cilindrada acercándose por la calle. El ruido era irregular, con fallos evidentes en la combustión que cualquier mecánico experimentado podría detectar. Roberto levantó la vista y vio un BMW Serie 7 de último modelo, negro brillante, avanzando lentamente por la calle con dificultad evidente.
El vehículo valía fácilmente más de 2 millones de pesos, una cifra que contrastaba violentamente con los modestos automóviles que normalmente llegaban al taller de su primo. El BMW se detuvo frente al taller con un último resoplido del motor antes de apagarse completamente. La puerta del conductor se abrió y descendió una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con ropa sorprendentemente sencilla para alguien que conducía semejante vehículo. Usaba unos jeans desgastados, una blusa blanca de algodón y tenis deportivos comunes. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y su rostro, libre de maquillaje excesivo, mostraba una expresión de frustración evidente. No llevaba joyas llamativas, solo un reloj deportivo y unos aretes pequeños. Roberto observó cómo la mujer miraba el letrero del taller con cierta duda. Era obvio que no estaba acostumbrada a llevar su vehículo a un lugar así. Los talleres que normalmente atendían BMW estaban en zonas completamente diferentes de la ciudad, con instalaciones modernas y equipos computarizados. Que hubiera llegado hasta allí significaba que probablemente había tenido la falla cerca y no tuvo otra opción. La mujer se acercó a la entrada del taller donde Roberto estaba de pie. Sus ojos recorrieron el lugar, notando las herramientas antiguas, el piso manchado de aceite y las condiciones modestas del establecimiento. Roberto pudo ver la incertidumbre en su expresión, pero también notó algo más, una determinación que sugería que no tenía muchas alternativas en ese momento. «Buenas tardes», dijo la mujer con voz educada pero firme. «Mi carro se apagó justo aquí enfrente. ¿Podrían revisarlo?» Roberto se limpió las manos en el trapo que llevaba y se acercó con su actitud profesional característica. «Buenas tardes, señora». «Claro que sí. ¿Qué síntomas presentaba antes de apagarse?» La mujer pareció aliviada por el tono profesional de Roberto, tan diferente de lo que esperaba en un taller de apariencia tan modesta. Empezó a perder potencia hace unos kilómetros. El motor sonaba extraño, como si estuviera ahogándose. Luego comenzó a temblar mucho y finalmente se apagó. Intenté arrancarlo varias veces, pero solo hace un ruido raro y no prende. Roberto asintió mientras escuchaba atentamente. Los síntomas que describía podían corresponder a varios problemas diferentes en un vehículo como ese, desde fallas en el sistema de inyección electrónica hasta problemas en la bomba de combustible o incluso en el sistema de sincronización del motor. ¿Le aparecieron luces de advertencia en el tablero antes de que se apagara? «Sí, varias», respondió la mujer. «La del motor, una que parece una batería y otra que no reconocí. Todo empezó después de que salí de un taller donde lo llevé esta mañana por un problema similar». Esta información hizo que Roberto frunciera el ceño. ¿Ya lo habían revisado otros mecánicos? La mujer suspiró con evidente frustración. 4 diferentes. El problema comenzó hace una semana. El motor fallaba ocasionalmente, perdía potencia de repente y luego volvía a funcionar normal. Lo llevé al concesionario BMW primero. Me dijeron que era el sensor de masa de aire y lo reemplazaron. Pagué casi 15,000 pesos. El carro funcionó bien por 2 días y luego empezó de nuevo. Roberto continuó escuchando con atención mientras la mujer relataba su odisea mecánica. Después, lo llevé a un taller especializado en autos europeos que me recomendaron. Ese mecánico dijo que el problema era la bomba de gasolina de alta presión. Otros 12,000 pesos. Funcionó por un día. Luego fui a otro taller donde me aseguraron que eran las bujías y las bobinas de encendido. Otros 8,000 pesos. Esta mañana lo llevé a un cuarto taller porque seguía fallando. Me dijeron que era el módulo de control del motor y que necesitaba reprogramación. Me cobraron 5,000 pesos por la reprogramación y ahora está peor que nunca.
Roberto hizo un cálculo mental rápido. La mujer había gastado 40,000 pesos en reparaciones que evidentemente no habían resuelto el problema. Eso explicaba la frustración en su voz y también por qué había decidido detenerse en un taller modesto como el de su primo, probablemente desesperada y escéptica de los especialistas que solo le habían sacado dinero sin solucionar nada. ¿Puedo revisar el motor?, preguntó Roberto profesionalmente. Por favor, respondió la mujer entregándole las llaves. Pero necesito saber honestamente si pueden arreglarlo o no. Ya gasté demasiado dinero en diagnósticos equivocados. Roberto tomó las llaves y se dirigió al BMW. Abrió el cofre y se encontró con el motor turboalimentado de 6 cilindros. Una maravilla de ingeniería alemana que requería conocimientos especializados para diagnosticar correctamente. Inmediatamente notó que el motor estaba inusualmente limpio, señal de que efectivamente había estado en varios talleres recientemente. También observó varias conexiones que parecían haber sido manipuladas recientemente, confirmando la historia de múltiples intervenciones. Roberto intentó arrancar el vehículo. El motor de arranque giraba normalmente, lo que descartaba problemas eléctricos básicos, pero el motor no arrancaba. Había intentos de encendido, pequeñas explosiones en los cilindros, pero no lograban mantener el motor funcionando. Esto le dio a Roberto información valiosa. El sistema eléctrico funcionaba, había compresión en los cilindros, pero algo impedía la combustión sostenida. Sin herramientas de diagnóstico computarizado, Roberto tendría que confiar en sus 20 años de experiencia y en sus sentidos. Comenzó una inspección sistemática y metódica del motor. Verificó las conexiones eléctricas de cada sensor, buscando cables sueltos o dañados. Revisó las mangueras del sistema de admisión de aire, buscando fugas que pudieran causar lecturas erróneas en los sensores. Examinó el sistema de combustible, escuchando atentamente cuando giraba la llave para detectar si la bomba de gasolina funcionaba correctamente. Javier, su primo y dueño del taller, se acercó con expresión preocupada. «Primo, ese carro vale más que todo lo que tenemos aquí», murmuró en voz baja. «No te metas en problemas. Si no podemos arreglarlo, mejor dile que lo lleve a otro lado». Roberto miró a su primo con firmeza. «Dame 30 minutos. Creo que puedo encontrar el problema». «¿Sin el escáner computarizado?», preguntó Javier escéptico. «Esos carros necesitan diagnóstico electrónico. No podemos adivinar qué tiene». «No voy a adivinar», respondió Roberto con calma. «Voy a diagnosticar». Durante los siguientes 30 minutos, Roberto realizó una de las inspecciones más meticulosas de su carrera. Utilizó todos sus conocimientos acumulados durante 2 décadas para examinar cada sistema del motor. Verificó la presión de combustible colocando su oído cerca de las líneas de inyección. Analizó el color de las bujías que habían sido recientemente reemplazadas, buscando señales de combustión anormal. Inspeccionó el sistema de escape, buscando bloqueos o daños en el catalizador. Fue entonces cuando notó algo que todos los mecánicos anteriores habían pasado por alto. Al revisar la admisión de aire después del sensor de masa de aire que había sido reemplazado en el concesionario, Roberto encontró una pequeña manguera de ventilación del cárter que estaba completamente colapsada. La manguera de goma se había deteriorado internamente, creando una restricción casi total del flujo de aire. Esto causaba que el motor acumulara presión positiva en el cárter, forzando aceite hacia el sistema de admisión y creando una mezcla incorrecta de aire y combustible. Pero había más. Al seguir el sistema, Roberto descubrió que el aceite que había sido forzado hacia la admisión había contaminado el sensor de masa de aire nuevo. Adicionalmente,
Encontró que durante una de las reparaciones anteriores, probablemente cuando reemplazaron la bomba de combustible, un mecánico había conectado incorrectamente una línea de vacío del sistema de frenos, conectándola al múltiple de admisión en el puerto equivocado. Esto creaba una fuga de vacío que confundía a la computadora del motor sobre la cantidad real de aire que entraba. Roberto se enderezó lentamente, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había encontrado no uno, sino 3 problemas distintos que, combinados, creaban exactamente los síntomas que la mujer describía. Cada uno de los mecánicos anteriores había tratado síntomas individuales sin encontrar las causas raíz, y uno de ellos había empeorado la situación con una conexión incorrecta. Se acercó a donde la mujer esperaba con evidente ansiedad. «Encontré el problema», dijo Roberto con seguridad. «Mejor dicho, encontré los problemas. Son 3 cosas diferentes que están trabajando juntas para causar la falla». La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿3 problemas? ¿3? Los otros mecánicos no encontraron nada de eso, porque son problemas que no aparecen en un escáner computarizado, explicó Roberto. El escáner solo lee códigos de error que los sensores reportan. Pero si el problema está antes de los sensores, o si los sensores están reportando información correcta sobre una situación incorrecta, el escáner no ayuda mucho. Roberto procedió a explicar detalladamente cada uno de los problemas que había encontrado, usando términos técnicos, pero asegurándose de que la mujer entendiera. Le mostró la manguera colapsada, le explicó cómo el aceite había contaminado el sensor nuevo, y le señaló la línea de vacío conectada incorrectamente. La mujer escuchaba con atención, y Roberto notó que comprendía más de mecánica de lo que inicialmente aparentaba. «¿Cuánto costaría reparar todo eso?», preguntó la mujer cautelosamente. Roberto hizo un cálculo rápido. La manguera de ventilación del cárter cuesta unos 400 pesos. El sensor de masa de aire necesita limpieza profunda, no reemplazo, así que no hay costo adicional ahí. Reconectar la línea de vacío correctamente no cuesta nada. Mi mano de obra serían 500 pesos. Total, 900 pesos. La mujer lo miró incrédula. ¿900 pesos? He gastado 40.000 en el último mes. Porque los otros mecánicos estaban adivinando, respondió Roberto honestamente. Reemplazaban partes esperando que una funcionara, pero nunca diagnosticaron el problema real. No es culpa de ellos completamente. Estos problemas son difíciles de encontrar sin experiencia específica y sin tomarse el tiempo necesario para una inspección completa. La mujer permaneció en silencio por unos momentos, observando a Roberto con una expresión que él no podía descifrar completamente. Había algo en su mirada que sugería que estaba evaluando algo más que solo la reparación de su vehículo. «¿Cuánto tiempo tomaría la reparación?», preguntó finalmente. «Si tengo la manguera en stock, unas 2 horas para hacerlo correctamente», respondió Roberto. «Necesito limpiar bien el sensor, asegurarme de que no haya más aceite en el sistema de admisión, reconectar la línea de vacío y probar que todo funcione perfectamente». «Hágalo», dijo la mujer con decisión, «pero con una condición». Roberto levantó una ceja, esperando escuchar alguna exigencia complicada. «Quiero quedarme aquí y ver cómo trabaja», continuó la mujer. «He pagado mucho dinero a mecánicos que luego descubrí que no hicieron bien su trabajo. Quiero ver con mis propios ojos que esto se hace correctamente». Roberto sonrió. «Me parece perfecto, señora. No tengo problema con que observe. De hecho, le iré explicando lo que voy haciendo si le interesa». Javier, que había estado escuchando la conversación desde cierta distancia, se acercó a Roberto cuando la mujer se alejó brevemente para hacer una llamada telefónica. «Primo, ¿estás seguro de esto?», susurró nerviosamente.
Si no funciona, esa señora puede demandarnos o algo peor. Ese carro vale una fortuna. Va a funcionar, respondió Roberto con la confianza que solo dan 20 años de experiencia. Confía en mí. Roberto fue al pequeño almacén del taller y buscó la manguera necesaria. Afortunadamente, tenían una universal que podía adaptarse perfectamente. También preparó los materiales para limpiar el sensor de masa de aire, un proceso delicado que requería un limpiador especial y mucho cuidado para no dañar los elementos sensibles del componente. Cuando regresó al BMW, la mujer ya había terminado su llamada y estaba de pie junto al vehículo, claramente dispuesta a observar cada paso del proceso. Roberto comenzó su trabajo con la meticulosidad que lo caracterizaba. Primero, desconectó la batería para evitar cualquier problema eléctrico durante la reparación. Luego, cuidadosamente removió el sensor de masa de aire y comenzó el proceso de limpieza, explicando a la mujer cada paso. El sensor de masa de aire es uno de los componentes más importantes en un motor moderno, explicaba Roberto mientras trabajaba. Mide exactamente cuánto aire está entrando al motor. La computadora usa esa información para calcular cuánto combustible inyectar. Si el sensor está sucio o da lecturas incorrectas, la mezcla de aire y combustible se desbalancea y el motor falla. La mujer observaba con atención, haciendo preguntas ocasionales que revelaban un conocimiento sorprendente sobre mecánica básica. Roberto notó que ella no preguntaba cosas obvias, sino detalles técnicos específicos que solo alguien con interés genuino en el tema formularía. Después de limpiar meticulosamente el sensor, Roberto procedió a reemplazar la manguera colapsada. Esto requirió desmontar varias cubiertas del motor para acceder correctamente a las conexiones. Mientras trabajaba, la mujer comentó: «Es increíble cuánto trabajo implica cambiar una manguera simple». «Así es», respondió Roberto. «Los motores modernos están muy compactos. Todo está diseñado para maximizar eficiencia y reducir el tamaño. Pero eso hace que el mantenimiento sea más complejo. Por eso es importante hacer las cosas bien la primera vez». Cuando Roberto localizó la línea de vacío conectada incorrectamente, le mostró a la mujer exactamente cuál era el problema. «¿Ve esta línea?», señaló. «Debería estar conectada aquí, al puerto de asistencia de frenos, pero alguien la conectó aquí, al múltiple de admisión. Eso crea una fuga de vacío que confunde a todos los sensores». «¿Cómo es posible que un mecánico profesional cometa ese error?», preguntó la mujer con genuina curiosidad, sin tono acusatorio. Roberto se encogió de hombros. «Puede pasar cuando se trabaja con prisa o cuando no se tiene experiencia específica con este modelo. Las líneas se ven similares y los puertos están cerca uno del otro. Un mecánico que no está familiarizado con este motor específico puede confundirse fácilmente. Por eso, siempre consulto diagramas cuando trabajo en un vehículo que no conozco perfectamente». Después de casi 2 horas de trabajo meticuloso, Roberto había completado todas las reparaciones. Limpió cuidadosamente el área de trabajo, reconectó la batería y verificó una última vez cada conexión antes de intentar arrancar el motor. La mujer permanecía de pie junto a él, observando con una intensidad que Roberto encontraba ligeramente desconcertante, pero también halagadora. Era obvio que ella apreciaba la profesionalidad y atención al detalle que él ponía en su trabajo. «Momento de la verdad», dijo Roberto, deslizándose en el asiento del conductor del BMW. Giró la llave y el motor arrancó inmediatamente, ronroneando suavemente, con la perfección característica de un motor alemán bien afinado. No había temblores, no había fallos, solo el sonido uniforme de 6 cilindros trabajando en perfecta armonía. Roberto dejó el motor funcionando en ralentí por varios minutos, monitoreando cuidadosamente cualquier irregularidad.
Luego aceleró suavemente, observando la respuesta del motor. Todo funcionaba perfectamente. Apagó el motor, esperó unos segundos y lo arrancó nuevamente. Perfecto otra vez. Salió del vehículo con una sonrisa de satisfacción. Listo. El motor está funcionando exactamente como debería. La mujer se acercó al BMW y ella misma se sentó al volante. Arrancó el motor, lo apagó, lo arrancó nuevamente. Aceleró suavemente, escuchando el sonido del motor. Roberto podía ver en su expresión que ella reconocía la diferencia. El motor ahora funcionaba como el vehículo de lujo que era, no como el automóvil problemático que había sido durante el último mes. «Es increíble», dijo la mujer, saliendo del vehículo. «No puedo creer que 4 mecánicos no pudieron encontrar lo que usted encontró en 30 minutos». «Experiencia», respondió Roberto modestamente, «y tal vez un poco de suerte». A veces uno desarrolla una intuición después de años de trabajar con motores. La mujer abrió su bolso y sacó su cartera. 900 pesos, ¿verdad? Así es, confirmó Roberto. La mujer sacó un billete de 1000 pesos y se lo entregó. Quédese con el cambio, se lo ganó. Roberto aceptó el dinero y fue a la pequeña oficina del taller para hacer el recibo. Mientras escribía los detalles de la reparación, la mujer lo siguió y observó cómo detallaba meticulosamente cada parte y cada servicio realizado. ¿Siempre es tan detallado con su trabajo?, preguntó la mujer. Siempre, respondió Roberto sin levantar la vista del recibo. Es la única manera que conozco de trabajar. Mi padre era mecánico y me enseñó que nuestro nombre está detrás de cada reparación que hacemos. Si haces un trabajo mediocre, eventualmente nadie va a confiar en ti. Sabia enseñanza, comentó la mujer pensativamente. Roberto le entregó el recibo. Aquí tiene, señora. Si tiene algún problema con el vehículo, no dude en regresar, aunque estoy seguro de que no lo tendrá. La mujer tomó el recibo y lo guardó cuidadosamente en su bolso. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. Roberto Morales, para servirle. Mucho gusto, Roberto. Yo soy Claudia Mendoza. Extendió su mano y Roberto la estrechó, notando el apretón firme y seguro, el tipo de saludo de alguien acostumbrado a tratos de negocios. Un placer, señora Mendoza. Claudia pareció dudar por un momento, como si estuviera considerando decir algo más. Finalmente preguntó, ¿hace cuánto tiempo trabaja aquí? En este taller específico, solo 6 meses, respondió Roberto. Pero llevo más de 20 años trabajando como mecánico. ¿Y antes, dónde trabajaba? Roberto notó el interés específico en la pregunta, pero respondió honestamente. En el taller Continental, en la zona de Providencia. Era especialista en vehículos de lujo europeos. Trabajé allí 12 años hasta que cerraron. «El taller Continental», repitió Claudia con reconocimiento en su voz. «Tengo amigos que llevaban sus autos ahí. Siempre hablaban muy bien de ese lugar». «Era un buen taller», dijo Roberto con nostalgia evidente. «Don Armando era un excelente jefe y nos enseñó mucho sobre profesionalismo y atención al cliente». Claudia asintió pensativamente. «Gracias nuevamente por la reparación, Roberto. Realmente aprecio su honestidad y profesionalismo». Se dirigió hacia su BMW, pero antes de subir, se volteó una última vez. «¿Tiene tarjeta de presentación o alguna forma de contactarlo directamente?» Roberto sintió una punzada de vergüenza. «No, señora, no tengo tarjetas, pero puede encontrarme aquí de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde». Claudia sacó una pequeña libreta de su bolso y anotó el nombre del taller y la dirección. «Perfecto. Que tenga una excelente tarde, Roberto». «Igualmente, señora Mendoza. Cuide ese motor». Roberto observó cómo el BMW se alejaba, funcionando perfectamente, su motor ronroneando con la suavidad que solo un diagnóstico y reparación correctos podían restaurar.
Javier se acercó a su primo con una sonrisa amplia. 900 pesos por 2 horas de trabajo. No está mal, primo, y ese carro salió funcionando bien. Buen trabajo. Roberto sonrió, pero no pudo evitar sentir una ligera melancolía. 900 pesos era una buena cantidad para ese taller, pero en el Continental hubiera cobrado al menos 3,000 pesos por el mismo trabajo, y el cliente lo habría pagado sin pestañear. Era otro recordatorio de cuánto había cambiado su situación laboral. El resto de la tarde transcurrió con normalidad. Roberto atendió otros 2 vehículos, trabajos simples de mantenimiento que no requerían su nivel de experiencia, pero que ayudaban a mantener el flujo de ingresos del taller. Cuando llegó la hora de cerrar, se despidió de su primo y caminó hacia la parada del autobús que lo llevaría a casa. Durante el trayecto a casa en el autobús repleto, Roberto reflexionaba sobre el encuentro con Claudia Mendoza. Había algo en esa mujer que lo intrigaba, la forma en que observaba su trabajo, las preguntas específicas que hacía, el interés genuino en su historia profesional. No era la típica reacción de un cliente agradecido. Parecía estar evaluando algo más que solo la calidad de la reparación. Cuando llegó a su pequeña casa rentada en la colonia Oblatos, Patricia lo recibió con su cálida sonrisa de siempre. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», respondió Roberto, contándole sobre el BMW y la reparación exitosa. Patricia lo escuchó con atención, como siempre lo hacía mientras preparaba la cena. «Suena como que impresionaste a esa señora», comentó Patricia. «Tal vez te recomiende con sus amigos ricos y empieces a conseguir más trabajos bien pagados». Roberto se encogió de hombros. «Quizás. Aunque la gente como ella generalmente lleva sus autos a concesionarios o talleres especializados. Probablemente solo llegó a donde Javier porque fue una emergencia». Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Roberto continuó su rutina habitual en el taller de su primo, atendiendo los vehículos que llegaban, principalmente autos económicos con necesidades de mantenimiento básico. Ocasionalmente pensaba en Claudia Mendoza y su BMW, preguntándose si el vehículo seguía funcionando correctamente, pero no esperaba volver a verla. Fue el viernes de la siguiente semana cuando Roberto tuvo una sorpresa. Estaba bajo un Nissan Tsuru, revisando el sistema de suspensión, cuando escuchó el sonido distintivo del motor del BMW Serie 7. Salió rápidamente de debajo del vehículo, y efectivamente, allí estaba el BMW negro de Claudia Mendoza, estacionándose frente al taller. Claudia descendió del vehículo, esta vez vestida de manera ligeramente más formal, con pantalones de vestir negros y una blusa color perla. Su expresión era seria pero amistosa. Roberto se limpió las manos en un trapo y se acercó a ella, sintiendo una mezcla de curiosidad y ligera preocupación. ¿Habría algún problema con la reparación que había hecho? «Señora Mendoza», saludó Roberto profesionalmente. «¿Cómo le ha ido con el auto?» «Perfectamente», respondió Claudia con una sonrisa. «El motor funciona mejor que nunca. No he tenido ni el más mínimo problema desde que usted lo arregló». Roberto sintió un alivio evidente. «Me alegra escuchar eso. Entonces, ¿en qué puedo ayudarla hoy?» «En realidad vine a hablar con usted», dijo Claudia. «¿Tiene unos minutos?» Roberto miró hacia el Tsuru, a medio revisar. «Claro, déjeme avisar a mi primo». Fue rápidamente donde Javier y le explicó la situación. Su primo asintió con una expresión de curiosidad evidente. Roberto regresó con Claudia, quien señaló una pequeña taquería en la esquina. «¿Le importa si hablamos ahí? Invito los tacos». Intrigado pero cauteloso, Roberto aceptó. Caminaron hasta la taquería y se sentaron en una de las mesas de plástico bajo la sombrilla desgastada. Claudia pidió tacos de pastor para ambos y 2 refrescos.
Cuando el mesero se alejó, ella se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja pero clara. «Roberto, necesito ser honesta con usted sobre algo», comenzó Claudia. «La semana pasada, cuando mi BMW se descompuso frente al taller de su primo, no fue completamente casualidad». Roberto frunció el ceño confundido. «No entiendo». «El motor sí tenía los problemas que usted diagnosticó», continuó Claudia. «Eso era completamente real, pero yo tenía controlado dónde se iba a apagar. Sabía que fallaría en esa zona y específicamente me dirigí hacia allí». Roberto la miró desconcertado. «¿Por qué haría eso?». Claudia respiró profundo. «Porque estaba buscándolo a usted, Roberto Morales. Soy dueña de Mendoza Automotriz, la cadena de talleres que compró el taller Continental hace 6 meses». Roberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La mujer frente a él era la responsable de que hubiera perdido su empleo. «Cuando compramos el Continental», continuó Claudia rápidamente, «los herederos de don Armando nos presionaron para cerrar la venta en una semana. Trajimos nuestro equipo corporativo sin revisar adecuadamente quién trabajaba allí. Fue un error terrible de mi parte. Hace un mes, cuando empecé a revisar los archivos del taller, encontré las evaluaciones de desempeño que don Armando hacía de su equipo. Su nombre aparecía constantemente como el mejor diagnosticador, el más confiable, el más profesional». Roberto permanecía en silencio, procesando la información. «Intenté localizarlo», dijo Claudia, «pero usted no tenía teléfono registrado y la dirección en su expediente ya no era válida. Así que ideé un plan. Sabía que trabajaba en algún taller de la ciudad. Dejé que mi BMW desarrollara todos esos problemas reales sin arreglarlos, y contraté a 4 mecánicos diferentes para que fallaran intencionalmente en el diagnóstico. Luego, conduje por zonas industriales hasta que el motor finalmente falló. Cuando lo vi a usted en ese taller, supe que lo había encontrado». «¿Todo esto fue una prueba?», preguntó Roberto, su voz mezclando incredulidad con molestia. «Necesitaba estar segura», respondió Claudia. «Cualquier persona puede tener buenas referencias en papel, pero ver cómo trabaja alguien, su honestidad al no cobrar de más, su explicación detallada, su negativa a hacer un trabajo rápido y mal hecho, eso me demostró que las evaluaciones de don Armando eran correctas». Los tacos llegaron, pero ninguno de los dos tocó su plato. «Roberto, Mendoza Automotriz tiene 17 talleres en Jalisco y estamos expandiéndonos a otros estados», dijo Claudia con intensidad. «Pero tenemos un problema grave. Nuestro índice de satisfacción de clientes ha bajado 20% en el último año porque nuestros mecánicos no tienen el nivel de experiencia y profesionalismo que necesitamos. Contratamos gente joven, les damos capacitación básica, pero nos falta lo más importante, maestros mecánicos que realmente sepan diagnosticar y que puedan entrenar a los demás». Claudia sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Quiero ofrecerle la posición de director técnico de Mendoza Automotriz. Salario de 35,000 pesos mensuales, seguro médico completo para toda su familia, auto de la empresa, bonos por desempeño. Su trabajo sería supervisar la calidad técnica de todos nuestros talleres, diseñar programas de capacitación y resolver los casos más complicados que nuestros equipos no puedan manejar. También quiero que me ayude a crear una escuela técnica dentro de la empresa, para formar mecánicos con sus estándares de calidad». Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un contrato formal, una carta de oferta y las llaves de un Toyota Corolla reciente. «Además», continuó Claudia, «he localizado a los otros 5 mecánicos veteranos que trabajaban con usted en el Continental».
Si acepta, quiero que usted los entreviste y, si los considera adecuados, los contrate como supervisores de taller. Don Armando construyó un equipo excepcional y yo cometí el error de destruirlo. Quiero corregir eso. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. 35,000 pesos mensuales. Era más del triple de lo que ganaba actualmente. Podría darle una vida digna a Patricia y sus hijos. Podría dejar de preocuparse por el alquiler cada mes. Hay una condición, agregó Claudia. Necesito que empiece el lunes. Tenemos una auditoría de calidad importante en 3 semanas y necesito que alguien con su experiencia revise todos nuestros procesos antes de eso. Roberto miró el contrato, las llaves del auto y luego a Claudia. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué no simplemente me ofreció el trabajo desde el principio? Porque necesitaba saber que el Roberto Morales de los archivos de don Armando seguía siendo el mismo hombre después de 6 meses difíciles, respondió Claudia honestamente. He visto demasiados buenos mecánicos amargarse después de perder su trabajo, volverse negligentes o deshonestos. Necesitaba confirmar que usted mantenía sus valores y su pasión por el trabajo bien hecho, y lo comprobé. Roberto extendió su mano sobre la mesa. Acepto. Claudia estrechó su mano firmemente con una sonrisa genuina. Bienvenido de regreso, Roberto. Mendoza Automotriz acaba de conseguir a su mejor elemento. 3 meses después, Roberto estaba en su oficina en las instalaciones centrales de Mendoza Automotriz, revisando los reportes de satisfacción de clientes. Las calificaciones habían subido 30% desde que implementó los nuevos protocolos de diagnóstico. Los 5 mecánicos veteranos del Continental ahora supervisaban los talleres principales, entrenando a las nuevas generaciones con los estándares que don Armando les había enseñado. La escuela técnica que diseñó estaba por abrir, con 20 estudiantes de escasos recursos becados completamente. Roberto había insistido en que la oportunidad se diera a quien tuviera pasión por aprender, sin importar su situación económica. Esa tarde, cuando Roberto manejaba su Toyota Corolla de la empresa de regreso a su nueva casa en una colonia mejor, reflexionaba sobre cómo una descompostura de motor había transformado su vida completamente. No solo había recuperado su carrera, sino que ahora tenía la oportunidad de elevar toda una industria, entrenando a la siguiente generación de mecánicos con los valores de excelencia, honestidad y profesionalismo que su padre y don Armando le habían inculcado. Y todo había comenzado porque una empresaria visionaria tuvo la creatividad de buscar talento real en lugar de títulos impresionantes, y la sabiduría de reconocer que los mejores profesionales se revelan no en las entrevistas, sino en la calidad de su trabajo cuando nadie importante está mirando. Roberto sonrió, acelerando suavemente mientras el motor del Corolla respondía con precisión. Después de todo, los mejores motores, como las mejores carreras, solo necesitaban el diagnóstico correcto y la oportunidad de funcionar a su máximo potencial.